Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un enorme placer saludarlos en esta nueva ocasión. Parashat Behalotja, un nombre eh, no muy fácil de aprenderse cuando no estamos acostumbrados a esto. Porción que va desde Números capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 16. Quiero que leamos el inicio de la porción, los primeros tres versículos. En realidad apenas nos vamos a basar en una frase, pero como para no leerles una frase tan escueta, ¿no? Dice Números 8, 1 al 3. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia el candelabro, hacia delante del candelabro. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelabro sus lámparas, como el Eterno lo mandó a Moisés. Ese texto, cuando yo leo este texto o textos parecidos, me parece que nos sirven mucho, nos ayudan mucho, nos funcionan como introducción al concepto del culto propiamente dicho. Estas cosas, este candelabro con sus lámparas, acuérdense del candelabro, una pieza fascinante de artesanía, hecho de oro, con sus 7 brazos. Saben que el 7 en el hebreo, ¿no? Que todo lo que significa, lo completo, es el todo. Eh, con luz debía iluminar y el candelabro, por supuesto, estaba en un lugar especial, en el tabernáculo, en el lugar donde tenía, eh, donde se llevaba a cabo el culto y demás. Por eso digo que esto nos sirve como introducción para el concepto del culto. Y es inevitable cuando uno se pregunta sobre esto, ¿no? Un lugar para Dios, el tabernáculo, donde había que hacer ciertas cosas, ciertos rituales, donde, bueno, aquí ya estamos viendo que parte de esos rituales era el encendido de esta lámpara, de las lámparas del candelero, del candelabro. Ah, es inevitable, digo, que uno se cuestione acerca de si realmente el objeto de adoración de cada uno es Dios. Piensen en esto. Si realmente el objeto de mi adoración es Dios, ¿necesita del culto con todo lo que éste implica? Si yo digo que a quien sirvo, a quien adoro, a quien reconozco, es a Dios, ¿necesita este del culto? Invariablemente uno tiene que responder que no, porque si es Dios, no puede necesitar nada. Por ser Dios, es todo, es el todo, lo tiene todo. ¿Qué puede necesitar de mí? Nada. Ni siquiera culto, no puede necesitar nada porque es el todo suficiente. Luego, entonces uno se preguntaría, bueno, entonces no es necesario el culto, pero parece que sí. Parece que decir Dios y decir culto es una cosa ligada a la otra. Y entonces surge casi de manera automática la respuesta de que, bueno, en realidad no es Dios quien necesita el culto, sino que es el humano el que lo necesita, ¿no? Somos nosotros los que necesitamos rendirle culto. Y culto más allá, o sea, digamos, hablo de culto en términos muy generales, más allá de las distintas formas de cada uno, si las tradicionales, si las más modernas, si de acuerdo a una visión particular o la otra, pero hablo del concepto en general, ¿no? Y se responde normalmente que, bueno, es el culto que se institucionaliza o que surge espontáneamente del ser humano, como la necesidad de reverenciar, de atribuirle o de ofrecerle a ese Dios reconocimiento, alabanza, adoración, actitudes, acciones, rituales y demás, como parte de una necesidad suya de entrar en contacto con esa realidad divina. En la respuesta uno diría, bueno, ¿es así realmente? ¿O es aquello de lo que nos hemos querido convencer para que para justificar nuestros arrebatos religiosos o nuestras necesidades íntimas y las reunimos todas en un sistema cultico, más allá de que algunos no hagan parte de un sistema, pero en una forma, en una
como en un estereotipo diría tal vez, o una idea que nos creamos de darle reconocimiento a esa figura. ¿Realmente es así? ¿Somos nosotros los que lo necesitamos? No estoy diciendo ni que sí ni que no, no es una formulación capciosa que estoy haciendo, cosas que se le parezcan, sino que tratando de analizar si es así, ¿no? Vamos a complicar todavía el asunto un poco más, porque con respecto al tema en cuestión, de lo que leímos en la porción, se manda a iluminar, ¿no? Encenderás, dice el texto de la Torá que leímos, cuando enciendan las 7 lámparas alumbrarán, ¿no? La idea, ¿cuál es el objetivo de las lámparas del candelero? Alumbrar hacia adelante del candelero. Alumbrar. Entonces, si analizamos, se manda a alumbrar, a iluminar el lugar de Dios, tabernáculo. Cuando, de nuevo, si nos ponemos a analizar, ya dijimos que Dios parece pedir que se le ofrezca un culto, se le ofrezca un servicio litúrgico cuando Él no lo necesita. Entonces, la respuesta que se da más natural que hemos encontrado en la humanidad es, bueno, nosotros necesitamos para entrar en relación con Él. Lo dejamos como que, ¿será sí o no? Luego vamos a tratar de responder la pregunta. Pero luego cuando nos tratamos de ir un poco más al detalle, cuando tratamos de profundizar, nos encontramos con que parte de esa liturgia o de ese culto o el sistema de adoración en el tabernáculo, en lo que respecta a esta porción, es iluminar el lugar sagrado. Y nos encontramos de nuevo con una dificultad, iluminar el lugar de Dios, cuando debería ser Él, Dios, la luz, quien ilumina nuestro lugar, nuestra realidad. Además, iluminar el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios? Un tabernáculo. Los profetas, y en la escritura está llena de este contenido, diciendo que ¿cuál es el lugar de Dios? El cielo no lo puede contener. El cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, dicen los profetas. No hay un lugar para Dios. De hecho, grandes sabios han dicho, el mundo no es lugar para Dios. No lo puede contener. Más bien, Dios es el lugar del mundo. El mundo tiene lugar en Dios, en lo divino. Luego, entonces, si es la luz absoluta, ¿cómo va a pedir que en un lugar particular se ofrezca culto, se ilumine su lugar, cuando soy yo y mi lugar el que necesita esa luz? Ahora, eso me lleva a pensar todavía en más cosas. Y es inevitable para mí pensar en cosas dichas por grandes sabios de la tradición. En este caso, de la tradición hebrea. Voy a citar distintas cosas hoy de la tradición hebrea, occidental, cristiana y demás. Cosas que han dicho sabios muy, muy importantes que hacen mucho a nuestro bienestar. Porque hablando de la necesidad de iluminar, porque es que es lo que sugiere aquí el texto de la Torá, ¿no? Iluminen cuando enciendan las lámparas y todo esto. Porque parece ser demandado que esto ocurra, parece ser la manera en que entramos en relación con ese Dios a través del sistema cúltico, no porque lo necesite, porque lo necesitamos, o vamos, porque la realidad del mundo necesita ese contacto, y aquí empezamos a responder, de lo divino con lo humano, ese encuentro de la realidad que lo trasciende todo, con la realidad presente y visible, tangible, material. Pero se ordena iluminar un lugar, ¿no? Donde estaba el tabernáculo, donde estaba el candelero y era importante empezar desde ahí. Pero entonces, ¿por qué este lugar en particular? ¿Por qué este y no otro? Y eso me lleva a pensar, como le decía, en cosas dichas por grandes sabios. Hay una frase atribuida al Rebbe de Kotzk que dice, Dios está en todas partes, ¿no? Se dice, la historia es que él llega un día y le pregunta a sus estudiantes, bueno, ¿dónde está Dios? Y sus estudiantes le responden, oh, maestro, no juegues con nosotros, ¿qué intentas decirnos? Pues Dios está en todas partes, ¿no? Pues si es Dios, Dios permea toda la realidad.
De hecho, no hay un lugar donde esté Dios, ¿no? Grandes sabios han dicho que Dios más bien es el lugar del mundo. Así que donde quiera que esté el mundo, donde quiera que haya conciencia, alguna realidad posible, pues ahí está Dios, porque es el mundo que está en Dios, no Dios en alguna parte del mundo. Entonces el Rebbe responde, sí, Dios está en todas partes, pero allí donde el hombre lo deje entrar. En especial donde el hombre le deje entrar. Entonces, si bien Dios está en todas partes, su manifestación especial, eso que se ha llamado la presencia divina, la Shejinah, otros sabios hablan de Ruach HaKodesh, la manifestación, cuando se hace patente la presencia de Dios, una manifestación de Dios, es cuando el hombre le da acceso, cuando el hombre permite en su realidad, en su vida, cuando hace un espacio para que ahí se manifieste la presencia divina, porque le invoca, porque ora, porque le busca, porque medita en él, porque trata de hacer sus obras, porque pone en ejercicio el culto, precisamente lo que venimos hablando, o en el desarrollo de su vida lleva a cabo las instrucciones que él da en la Torá o cualquier cosa, ahí hace manifestar lo divino, le está abriendo un espacio a lo divino. Por eso el Rebbe de Kosk decía, Dios está en todas partes, pero en especial allí donde el hombre lo deja entrar. Por lo que iluminar un pequeño espacio, cuando el hombre decide abrir un espacio para lo divino, invoca a lo divino, a la luz, con mayúsculas, ese pequeño espacio, cuando ilumina un pequeño espacio en la realidad, eso es darle lugar a la luz, darle acceso a la luz, a la realidad, al menos a nuestra realidad, al menos a la realidad inmediata que yo estoy haciendo manifiesta. Ahí le doy espacio a la luz infinita, trascendente, a Dios. De hecho, y sin mayor intención de ponerme muy místico, desde ya quiero que notemos algo curioso en el nombre de la porción. ¿Recuerdan el nombre de la porción? Behalotja. Behalotja, que es tomada de Números 8, versículo 2, donde dice, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. La palabra ahí que aparece cuando enciendas las lámparas, Behalotja en hebreo, que no se traduce tanto como cuando enciendas la lámpara, sino que literalmente significa cuando hagas subir. Cuando hagas subir, refiriéndose a las llamas de fuego del candelabro que hay que hacer subir. ¿Cómo funciona una llama? Se enciende la llama y la llama, ¿sí se han dado cuenta? Que la llama de una vela, de una mecha encendida, tiende hacia arriba. El fuego, la ilustración ahí es muy bonita, pero hoy no me quiero quedar con estos detalles, no me lo permitan. La llama tiende hacia arriba, tiende a elevarse, ¿no? Hay mucha sabiduría ahí. Los sabios lo relacionan con el alma que tiende hacia arriba, pero hay algo aquí que es el cuerpo, el pábilo de la mecha, que la mantiene en la tierra. Ya dije que no iba a entrar en esos detalles, pero bueno. Haz subir, haz que ardan, para que ilumine. O sea que era labor, le dice Dios a Moisés aquí, dile a Aarón que cuando enciendas las lámparas alumbrarán así. O sea, la labor del hombre es labor del hombre hacer subir, hacer arder esas llamas. La elevación, hacer subir, behalotja, cuando hagas subir, no se han oído el concepto de aliyah, subida, ¿no? Subir. La elevación, la aliyah, es prerrogativa del hombre. Escuche, es una privilegiada y sagrada responsabilidad. Y es justo esta responsabilidad la que hace manifiesta la presencia divina. Es la decisión del hombre de asumir esta responsabilidad, de elevar, hacer subir la llama. Es esta responsabilidad la que hace manifiesta la presencia divina. El tabernáculo era un edificio más.
pasó a ser un edificio más. Cuando el hombre entraba ahí y se ponía manos a la obra de llevar a cabo el servicio, encender las lámparas, el aceite, todo esto, ahí se hacía presente, perdonen ahí la cacofonía, la presencia divina. Por eso se hace presente lo divino, presencia divina, lo divino se manifiesta. ¿Cuándo se manifestaba? Cuando se tenía lugar todo el servicio cultico ahí. Si el hombre no llevaba a cabo toda esta ceremonia, todo este servicio, no se manifestaba lo divino, no se manifestaba la luz. Es eso que algunos místicos llaman interdependencia entre lo humano y lo divino. ¿Cómo se manifiesta lo divino? Lo divino hacia el hombre. Pero ¿cómo el hombre puede ver lo divino en su vida? Siendo hombre, porque siendo hombre lleva en sí la presencia divina. Pero si muchas veces sentimos que para avanzar los hombres necesitamos a Dios, lo necesitamos a Dios, pero Dios para entrar al mundo necesita al hombre. Vamos, Dios por ser Dios no puede necesitar, ¿no? Alguno dirá, quiso necesitar. O sea, es la interdependencia entre lo humano y lo divino. No Dios en el sentido, ¿cómo lo decimos? Esencial, eterno, sino en el sentido de su interacción con el mundo. Dios entra a la realidad de su mundo a través del hombre. Si no, es una palabra nada más. Ah, Dios, sí. ¿Cuándo se vuelve una realidad? Cuando empezamos a interactuar con ello. Cuando le damos lugar a eso. Hacemos posible la presencia divina o que Dios se haga presente. Pero era labor del hombre hacer subir esas llamas, encender el fuego que iba a iluminar en el candelero. Ahora, y aquí es donde se empieza a complicar el asunto. Como si no lo hemos complicado hasta ahora, parece que se nos complica más. No porque elija hacerlo, sino porque inevitablemente surgen un montón de cosas que nos separan mucho de ese ideal de manifestación de lo divino en nuestra realidad. Hay muchas cosas, pero que muchas cosas que nos separan, nos distan mucho de esa realidad de el hombre haciendo subir la llama, el hombre haciendo que surja la luz de lo divino. Porque nos preguntamos, bueno, ¿cómo manifestar esa luz si precisamente yo necesito luz para avanzar en esa búsqueda? No, que yo soy el que debo ir e iluminar. Yo soy el que debo ir y hacer manifiesta la presencia divina. Pero si yo necesito presencia divina en mí para poder avanzar, yo necesito un poquito de luz para encontrar a ese Dios. Y ahora me están hablando de que yo vaya y lo manifieste, y yo no lo he encontrado. Hablábamos al inicio de la semana en los audios cortos, por allá justo una porción, un versículo también de la porción donde dice Dios, yo le doy a los levitas como don a Aarón y a Israel. Cuando muchas veces nosotros sentimos que necesitamos dones para avanzar, necesitamos manifestación de poderes, de potencias, de dones, de talentos para ir y lograr las cosas, para sobrevivir, y luego viene y nos dice un texto que el hombre es don para el otro. O sea, yo necesitando dones y me vienen a informar de que yo soy el don para otra persona o para el mundo. ¡Ay! ¿Cómo desenredamos este asunto? ¿Cómo que yo tengo que manifestar la presencia divina? ¿Cómo que yo soy el que debo encender la lámpara? ¿Cómo que yo soy el que debo elevar, hacer subir la luz, la llama, cuando yo necesito luz para no estar tan a tientas? Y aquí no puedo dejar de citar las palabras de Buber, el teólogo, filósofo austriaco de origen judío, Martin Buber, en su obra Yo y tú, viene hablando de varias cosas y acerca del camino del hombre y de que cuán necio es el hombre que tiene que apartarse de su camino para encontrar a Dios. Y dice, no funciona así. No hay un buscar de Dios porque en realidad no hay un lugar donde no se lo pueda encontrar. Y dice él entonces, ocurre más bien como cuando alguien va por el camino, por su camino, el camino de su vida, y solo desea que ese sea el camino. Y entonces dice, en la fuerza de su deseo se expresa su aspiración. Y esta frase, que a mí tanto me ha impactado, se las he citado muchas veces, me parece que es mucho una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo manifestar esa luz si precisamente yo necesito luz para avanzar en la búsqueda? ¿Cómo manifiesto esa luz?
Pues ahí, en el reconocimiento de mi necesidad de esa luz, en mi búsqueda de esa luz, ahí justamente la manifiesto. Es decir, en la fuerza de mi deseo se expresa mi aspiración. Yo salgo a buscar la luz divina, ahí ya me elevé, ahí ya encendí la llama. Yo encendí esa llama de la búsqueda divina y ahí la encontré, porque en la fuerza de mi deseo se expresa mi aspiración. Esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. No, debo hacer la luz, debo iluminar, debo encender la luz. Es prerrogativa del hombre hacer subir la llama. ¿Y cómo si yo no tengo luz? Bueno, reconozco mi falta de luz y en la búsqueda de esa luz, ahí encendí la luz. En la fuerza de mi deseo se expresa mi aspiración. Luego, otra pregunta que nos viene a complicar. ¿Cómo empezar si precisamente las pocas luces o ideas acerca de Dios y esa luz con mayúsculas son pura confusión? Pura confusión. Suele decirse cosas como esta, ¿no? Lo que necesitamos, lo que este mundo necesita es orar, buscar a Dios. Hay que unirnos en cadena de oración. Si la gente se une y empezamos a citar versículos, ¿no? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y cosas por el estilo. Este me vino a la mente ahí de rapidez, pero cosas por el estilo suelen decirse, ¿no? Lo que necesitamos es una intervención urgente de Dios. Y no pongo más cosas porque no quiero atender más asuntos de los que pueda abarcar. Pero esto es lo que se suele decir. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo empezar si las pocas luces o ideas que tenemos acerca de Dios y de esa luz trascendente, esa luz con mayúsculas, son toda confusión? ¿A qué me refiero? Lo que necesitamos es orar. ¿Cómo hacer subir esa luz? ¿Cómo buscar esa luz cuando es pura confusión? Cuando decimos orar, ¿qué es orar? Y depende de quién. Para una persona le nombramos orar y yo aspiro aquí, yo trato de nivelar siempre el mensaje y tengo la aspiración de que me escuche todo tipo de persona y por eso intento decir todo para todos. Pero lo que es entendido por una persona como orar es muy distinto de lo que es para otra. ¿Qué es para alguien orar? Bueno, para alguien será, eso que hacen los religiosos, ¿no? Adoptar la vida religiosa, repetir letanías, repetir cosas, repetir dichos, tanto el que se los aprende de memoria como el que dice que ora espontáneamente, pero que todo el tiempo están repitiendo lo mismo espontáneamente, la misma círculo, enfermizo, dirá alguien. Eso es para alguien que quizá fue afectado por la religión, que quizá tiene un testimonio no muy grato de lo que son los religiosos o los espiritualosos, los supersticiosos y cosas por el estilo. Pero para otro, la oración será un refugio para aquel que ha estado abatido, caído y no encuentra otra manera de desahogo, de conexión, de tratar de ir a descansar y reconectar que a través de esta entrega, de este humillarse en lo que se llama oración. Dice, hay que unirnos en cadena. ¿Y qué es una cadena? ¿Hace la diferencia una cadena de oración? Si es oración, ¿por qué no ora cada uno? Vienen versículos. Por allá Jesús dijo, cuando vayas a orar, enciérrate en tu cuarto y cierra la puerta tras de ti y ora a tu Padre que te ve en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Deja la hipocresía social, pública. De orar para ser visto por los hombres. Entonces, alguno criticará eso. Pero para otro la cadena de la oración es la posibilidad de entre todos luchar por una causa común. Bueno, ¿eso hará la diferencia? Tratemos de sacarlo de lo religioso y llevémoslo a otro ámbito. El fin de semana pasado fue la final del Roland Garros, uno de los Grand Slam de la temporada tenística. Estuvo emocionante, la final fue entre Sinner y Alcaraz, un tenista italiano y español respectivamente. Fascinante. Y Carlitos Alcaraz, el español, venía perdiendo los dos primeros sets y tuvo 3 puntos para perder el partido. O sea, Sinner tenía 3 oportunidades de ganar un solo punto
y le ganaba el partido a Alcaraz. Y hay un punto que gana Alcaraz, lo celebra a rabiar con el puño levantado y se levanta todo el público que estaba ahí en el Philippe Chatrier, que era el estadio donde se jugaba, y se volcan en apoyo. Oiga, se levanta una voz, ¡vamos, Carlos! Y empieza el otro, ¡vamos, Carlitos! ¡Alcaraz, dale, Alcaraz! Dale. Que la juez tenía que decirles, yo estaba viendo el partido con mis hijos y me daba mucha gracia que la juez les decía, en francés, ¿cómo es? A ver si me acuerdo. See the plate, creo. See the plate, por favor, silencio. Porque no dejaban jugar, volcándose en apoyo. Oiga, es increíble el poder del hombre unido en una causa. Un hombre apoyado por el otro, y el otro, y el otro, y así unas 15,000, 20,000 personas, todos coreando el nombre de Carlos y dándole empuje. Pues Carlitos, después de tener 0 posibilidades de ganar el partido ante el uno del mundo que era Sinner, se alimentó de toda esa energía, de toda esa fuerza de uno y otro y otro y otro, y le dio la vuelta al partido y lo ganó. Yo he visto hacer eso a Rafa Nadal, a Novak Djokovic, etc. Lo cierto es que, sacándolo ahí de lo religioso, podemos entender lo que es la unión de fuerzas, ¿no? Alrededor de una cosa. Cualquiera dirá, fanatismo. Más de uno de ustedes que me escuche probablemente es religioso, y sé que algunos se ofenden cuando pongo ejemplos del deporte. Pues lo mismo se ofenden cuando los deportistas ven que se reúnen religiosos en un mismo lugar que a orar y que a rezar. ¿Por qué no lo puede hacer cada uno en la casa? Si es que quiere orar, porque solo algunos que lo sienten saben lo que es el poder de la unión alrededor de una misma cosa. Y en este caso, invocar a Dios por un motivo general para que todos con ese poder de la unión hagamos manifestar la presencia divina alrededor de una misma idea, de un mismo objetivo. Pero dijimos, ¿no? ¿Cómo empezar si las pocas luces son confusión? Dijimos que, por ejemplo, se dice necesitamos orar y mire toda la variación en orar. Hay que unirnos en cadena y mire toda la variación de opiniones con respecto a la cadena. Es urgente una intervención de Dios. Bueno, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Como verán, no es un asunto en absoluto sencillo. Estamos hablando de la incógnita de las incógnitas. Dice un filósofo, Paul Feyerabend, espero haberlo pronunciado bien, de origen austriaco, austriaco de hecho, citado por Ramón del Castillo en el prólogo a Pragmatismo, la obra de William James, respecto de la verdad, dice esto. ¿Qué es la verdad? Esto lo dice Feyerabend. Lo cita Ramón del Castillo en el prólogo al Pragmatismo. Dice, ¿qué es la verdad? Pues unas veces una cosa y otras otra. ¿Cree usted realmente que hay una explicación breve que le satisfaga y que contenga todas las maneras en que uso el término verdadero? O más generalmente, que hay algo que pueda explicar por qué la gente dice que la teoría del Big Bang es verdadera, la existencia de Dios es verdadera, el sufrimiento de Cristo es verdadero, la maldad de mi suegra es verdadera, y que es verdad que tengo hambre en este mismo momento. ¿Supone usted que en todos estos casos queremos decir la misma cosa y que podemos explicar esa cosa con una o dos frases? Se supone que delante del juez un testigo dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Compare esto con la verdad, con mayúscula, del cristianismo. Lo señala aquí porque es algo trascendente en la historia, ¿no? La primera, o sea, la del testigo delante del juez, tiene que ver con detalles. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, en los detalles que se le pregunta. Pero la segunda tiene que ver con toda la historia de la humanidad. Naturalmente se trata de la misma palabra, ¿verdad? Pero eso no implica que tenga el mismo sentido o algún sentido en absoluto. Impresionante. Esto hablando del tema de la verdad. Ahora imagine si aplicamos esto al concepto o idea de Dios. Claro, no estoy diciendo que Dios no sea más que una idea o un concepto, pero para hablar del tema debemos procesarlo en un plano inteligible. Y para eso pues es necesario hablar en términos conceptuales o de ideas o palabras. El asunto sería
Miren toda la variedad al hablar de verdad. Ahora imagínense cuando hablamos de Dios. Dios, ¿y qué es Dios? O la definición de Dios de quién. Está el Dios de los teólogos, los conceptos, lo que Dios es, lo que no es, no, aquí, allá, no le atribuyas esto a Dios y 20,000 razones y argumentos de lo que no puedes decir que Dios sea esto o aquello. Está el Dios de los filósofos, ¿no? El Dios del que hablan los filósofos, aquella fuerza primaria que le da origen a todo en sus teorías especulativas, por aquí, por allá, más allá de que los propios filósofos dirán que los teólogos no es más que esto también, teoría especulativa. Pero como enfocada únicamente en el tema del origen del universo y atribuible a un ser personal que se llama Dios, entonces se convierte en teología, pero no deja de ser lo mismo. Está la de los místicos, la opinión de los místicos, ¿no? Místico es la definición clásica, apelo aquí, a la persona que cree haber alcanzado o aspira a alcanzar el conocimiento personal, vivencial, experiencial de Dios. Esa opinión de los místicos, de su vivencia personal. Está la opinión de los religiosos, el que tiene un sistema de culto particular, el que adhiere a una religión, a una tradición milenaria o moderna o lo que sea. Y dentro de las opiniones religiosas están las de las múltiples sectas, esta, aquella, los testigos de no sé quién, los encargados de no sé qué, los enviados de este otro, los X y Y. No quiero nombrar nada porque no quiero ser ofensivo o cosa por el estilo. Lo cierto es que, miren toda la variedad que tenemos para la palabra Dios. Entonces, si buscamos la luz y la luz de Dios y hay que iluminar, pero mire cómo se nos complica todo. Y el asunto es que muchos de estos grupos que hemos nombrado, y a cada uno de los cuales se termina adhiriendo cada persona, queriendo o incluso rehuyendo de esto, no queremos que nos señalen ni con filósofos, ni con teólogos, ni con místicos, ni con religiosos, ni espiritualosos, ni nada, ni sectarios, pero muchas veces queriéndonos formar una identidad personal en términos de relación con lo divino, al tratar de verlo, entenderlo, procesarlo, explicarlo, compartir la idea, de todas maneras terminamos transmitiéndolo a partir del lenguaje. Y el lenguaje nos ubica en lo conceptual y por lo conceptual terminamos viendo que adherimos a un grupo particular, incluso buscando nuestra independencia. Es todo una locura. Toda una locura. Pero terminamos haciendo parte de esto. Y el asunto es que cada uno de estos grupos, a los que cada uno termina adhiriendo con o sin voluntad, reclama tener la razón. El teólogo no te va a aceptar ninguna otra explicación o asunción de las cosas sagradas, aceptación de lo divino, más que sus definiciones, dogmas y conceptos. El filósofo lo mismo. El místico te habla desde su vivencia, el religioso desde sus doctrinas. Y el asunto es que cada uno reclama tener la razón y fuera de esta no hay cabida para lo otro. Y por eso se termina excluyendo a cualquiera con un genuino intento de buscar esa luz que dijimos del principio tan necesaria para nuestro mundo y para cada uno de sus habitantes. Y el asunto es que esa luz se hace manifiesta a través de la elevación del hombre, como si el hombre está abajo, si el hombre no tiene luz, pues en busca de esa luz hace manifestar la luz trascendente que ilumina el mundo. Pero ¿cómo si me veo impedido para encontrar esa luz por todos estos grupitos que se creen dueños de la luz, dueños de la narrativa con la que se expresa esa luz y no dejan opción? Y es por eso que parte del trabajo, si decides aceptar la misión de liberar a Dios, y es el título de este mensaje, liberen a Dios. Sí, sé que suena raro, sé que suena raro, sugestivo, pero es imperativo liberar a Dios. ¿Liberarlo de qué? De las cárceles
donde los distintos grupos los han y los hemos querido encerrar y quedárnoslo solo para nosotros. Es imperativo liberar a Dios de esas cárceles y traerlo de nuevo al terreno de lo humano. Liberar a Dios de esas cárceles, liberarlo del grupo de esta secta que dice que es solo así, liberarlo del grupo de los teólogos que dicen que es solo así, liberarlo del grupo de los filósofos que es solo así, o del grupo que... Libérenlo, liberémoslo. No lo pretendamos encerrar. Estaremos haciendo desastre porque ¿cómo vas a contener a lo incontenible? Duro, dice un texto bíblico, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué piensas contener? ¿A aquello que te contiene? Pero el solo intento es lo dañino. Intentamos encerrarlo a Dios en nuestros conceptos y formas. Por eso el llamado es liberen a Dios. Gritémosle al mundo, liberen a Dios, no lo secuestren, no se lo quieran quedar para ustedes solo, no priven a la humanidad de esto. Y si somos nosotros, cada uno, adhiriendo a un grupo o en lo particular, la visión cerrada, subjetiva, personal que tiene de Dios, no pretendas encarcelarlo ahí a Dios y que nadie tiene acceso a eso sino tú con tu sesgada visión. No lo permitamos, liberemos a Dios. Pero parte del trabajo, decía, si decidimos aceptar la misión de liberar a Dios, parte del trabajo es empezar por entender que, escuche esto, la forma en que se dicen las cosas es más importante que la posesión de verdades. La forma en que se dicen las cosas es más importante que la posesión de verdades. A veces con esto de los temas de Dios, creemos que poseer la verdad, ¿no? Y cuanto más estructuralmente, sistemáticamente, organizadamente sepamos transmitir a Dios, pues más correcto es. Poseedores de la verdad, ¿no? Ya, es esto, es así. Dios es así, así. Pero no estamos atrayendo a nadie. Y el asunto es que el mundo no necesita que vayamos mostrando nuestra verdad, sino lo que el mundo necesita es esa luz. Y el mundo se está privando de esa luz porque mi verdad no atrae. Como decía Borges de cierto autor, sus argumentos son tan fuertes, tan irrefutables que no convencen a nadie. Hay gente que tiene maravillosas maneras de decir las cosas, pero no convencen a nadie. Porque uno no quiere ser convencido de alguien que simplemente viene y exhibe su verdad y su razón. Liberar a Dios de esas cárceles y traerlo de nuevo al terreno de lo humano, cercano a cada uno, a lo sensitivo, a lo humanamente sensitivo. Intentar alcanzar, como se atribuye al pragmatismo, una actitud cotidiana hacia las grandes palabras. Es esto lo que creo que necesitamos. Intentar alcanzar una actitud cotidiana hacia las grandes palabras. Bueno, una grande palabra, verdad. Una grande palabra, Dios, la gran palabra, ¿no? Dios. ¿Cómo logro desarrollar una actitud cotidiana hacia esa grande palabra? Para que deje de ser solo una palabra. Cuando la traigo, cuando tomo una actitud cotidiana hacia eso, se me vuelve vivencia, se me vuelve vida. Lo saco allá del concepto. Eso es ser pragmático en un verdadero sentido. Y esto nos ayuda en temas tan importantes en la vida. No es poca cosa, lo sé, pero es imperativo si es que queremos recuperarnos de esa gran pérdida sufrida. ¿Cuál? ¿Cuál es la pérdida que sufrimos como humanidad? La de un Dios cercano y real. Ya no tendremos un Dios cercano y real. Los teólogos se quedaron allá con su Dios. Son conceptos. He visto teólogos y gente que es especialista en temas de doctrinas y cosas, conceptos sobre Dios. El momento de la presión se revientan, se pierden. Sí, pueden saber mucha teoría y mucha cosa y terminan negando la fe, terminan apartados, terminan queriéndose morir, sumidos en la más terrible desesperación y lo que sea, porque quedó allá muy bien dicho, muy bien organizado en un sistema teológico o lo que fuera. También el Dios de los filósofos, ¿no? Puedes explicar el mundo, el origen, las distintas
sofismas, silogismos, lo que tú quieras. Pero ahora la realidad, ay, ayúdenme, sálvenme, ¿qué puedo hacer? Pues, me quedé. El mundo sufrió una gran pérdida. La muerte de Dios lo llamó Nietzsche. Dios ha muerto. Buber viene y hace una obra, El eclipse de Dios. Dice, no, no es que ha muerto, es que está eclipsado. Pero fuera como fuere, para el hombre Dios murió. O para el hombre Dios está eclipsado. El hombre hoy no quiere saber de Dios. Digo, Dios y ya, sí, religiosos, ¿no? Fanáticos religiosos. Gente de la secta. No, pero le hablo más profundamente. Ya palabrero este. Filósofo. Psicólogo, enredador, embaucador, charlatán. Pero la gente se ha perdido a Dios. Dice Dios y la gente no. Dios no es una palabra cotidiana, o por lo menos el hombre no tiene una actitud cotidiana hacia esa grande palabra. Y terminamos perdiendo a un Dios cercano y real. Y la relación con esta realidad divina, de una manera cercana, real, se ve obstaculizada muchas veces por la palabrería, por lo que decimos acerca de esa realidad, de ese Dios. Todas las palabras, decía William James, en Pragmatismo, todas las palabras son un instrumento, un experimento constante. Y la filosofía, en vez de extraerlas de la experiencia y convertirlas en abstracciones, debe ponerlas y mantenerlas en circulación, en acción. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos de esto? Por eso concluía James, entre otras cosas, que decía él, no soy amante del desorden, pero temo perder la verdad por tratar de ponerla por entero. Y me temo que esto que se dice de la filosofía puede decirse de la teología, al menos de las teologías de grupos. No tengo en contra nada de la teología. Yo de hecho estudié teología y estudio teología hasta el día de hoy, porque me gustan estos temas. Me gusta la teología, la filosofía y todo esto. Pero miren lo que este filósofo y psicólogo además dice, que las palabras son un instrumento, un experimento constante. Les damos uso por aquí, por allá. Y la filosofía, y yo aquí le aplico esto a la teología, en vez de extraer esas palabras de la experiencia y convertirlas en abstracciones, debe ponerlas y mantenerlas en circulación, en acción. Sin volvernos amantes del desorden, cuidarnos de no perder la verdad por tratar de ponerla por entero, de organizarla, de estructurarla. Esto hace estas teologías de grupos. Querer poner toda la verdad en orden nos puede llevar a perder precisamente la verdad que tratamos de poner en orden. Querer delimitarle a la gente, no, mire, que Dios es esto. No puedes pensar esto acerca de Dios. No puedes decir esto acerca de Dios. No puedes, ¿qué? ¿Vas a secuestrarlo a Dios? No es un llamado al desorden, a la improvisación o a aceptar cualquier cosa. No es un llamado a eso. Porque además cualquiera dirá aquí, no, pero es que si es verdad, y lo he escuchado decir en escenarios de divulgación bíblica, es que si es verdad, la verdad por naturaleza es excluyente. Si algo es verdad, pues lo demás deja de ser verdad. Pero me parece que cuando esto empieza a decirse ya nos pone en un terreno peligroso. No, si la verdad es verdad, excluye lo demás naturalmente es mentira. Pero el problema es que se empiezan a atribuir la verdad, lo demás es mentira, y lo que yo estoy diciendo es verdad, y tengo 10 argumentos para demostrarte que es verdad, pues de eso se sigue, lógicamente, que lo demás es mentira. Mucho cuidado, porque si pienso eso, estoy cerca o nada del extremismo. Y la verdad es excluyente, claro, pero ¿es mía? ¿Yo la tengo? Es que yo tengo 10 razones para demostrarte que lo que digo es la razón, es la verdad. Bueno, pues lo mismo va a tener el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, ¿a qué sería el llamado? A que nuestra luz, a lo que hemos encontrado de lo divino, no se nos vuelva cárcel donde encerramos a lo divino, para que cualquiera que quiera tener acceso o quiera tener contacto con él, tenga que venir a nuestra cárcel. El llamado es para que clamemos afuera al mundo
y no nos dejemos secuestrar a Dios. No dejemos que solamente tenga acceso a Él aquellos que lo encierran, han decidido encerrarlo en sus conceptos, en sus dogmas, en sus filosofías, en sus experiencias, sino a que entremos en un diálogo. No hablo aquí de ecumenismo, de diálogos interreligiosos, no creo mucho en eso, lo siento, pero es que ha habido de tanta cosa. Diálogo entre nosotros, entre lo humano. Estoy yendo a eso, ¿no? Al uso cotidiano de la palabra. Bajemos por allá de esas abstracciones donde hemos subido Dios, verdad, oración, búsqueda, espiritualidad. Bajémoslo de esas abstracciones y traigámoslos a la experiencia cotidiana, a la vivencia diaria. Y bajemos esa luz. O, dicho de otra manera, subamos, hagamos ascender esa llama para que en la fuerza de mi deseo se exprese mi aspiración. Creo que hay ciertas cosas básicas, no necesariamente simples, que nos puede y de hecho nos ayudan mucho. Nos ayudan mucho. Empezar a entender que el modo en que cada uno busca se acerca a lo divino, que el deseo mismo de búsqueda de esa luz es mucho más importante que lo que luego tengamos para decir acerca de eso, por experiencias mías, por organización de sistemas teológicos, filosóficos o los que fuera místicos al respecto. Rudolf Otto, teólogo alemán, cita en su obra Lo Santo un extracto poético de unos místicos cristianos maravillosos. Y él cita ahí, lo leo tal cual. Como lo cita Otto, en Lo Santo lo cito yo. Dice así: place mucho a Dios y suaviza nuestro corazón cuando nos prevalecemos de Dios, nos enorgullecemos y alegramos de Él. Es más, semejante regalo debía prender en nuestro corazón puro fuego y pura luz, de modo que nunca cesásemos de danzar y saltar de alegría. ¿Quién podrá publicarlo y encarecerlo bastante? Y sin embargo, no se puede expresar ni concebir. Si de veras lo sientes en tu corazón, te parecerá una cosa tan enorme que antes caerás en silencio que decir palabra de ello. Impresionante, realmente impresionante. Un genuino encuentro con Dios, una experiencia de acercamiento a lo divino, una manifestación de lo divino en mi realidad o una decidida voluntad de ir al encuentro de lo divino desde mí hacia ello y un encuentro genuino, si de verdad lo siento en mi corazón, si de verdad tengo una experiencia sensitiva personal, será tan enorme que antes que ir a decir alguna palabra acerca de ello, caeremos en silencio. Arrobados, la famosa, no famosa, pero digamos, la experiencia nombrada por los sabios del arrobamiento. No decimos palabra alguna. Luego lo que procesamos, sintetizamos, sistematizamos, conceptualizamos, tiene su lugar y como le digo, a mí me gusta y yo me la vivo a diario leyendo esto. Pero decimos como para expresar, como para poner en palabras. Pero una experiencia genuina nos tira al silencio. Un sabio hebreo, el Rambam, de bendita memoria, Rabbi Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, hablaba de la vía negativa. Él hablaba de la obra de la Guía de los Perplejos, que decir qué es Dios es realmente toda una tarea. ¿Qué podemos decir? Decir cualquier cosa, intentar definirlo, definir, ponerle fin, ponerle un límite a lo ilimitado, estaría imposible. Y él decía que acudía más bien a la vía de lo negativo. No podemos decir qué es Dios, pero podemos decir que no es Dios. Cualquiera dirá que no deja de ser más que un juego de palabras, ¿no? De todas maneras estamos conceptualizando, pero me quedo con lo que él dice aquí. Decir algo de Dios es necio, pero lo que no es Dios es más prudente, porque si voy por aquí y por allá, entiendo 10,000 cosas de Dios, las trato de poner en palabras, una vez llegué a todas esas definiciones y límites, llego al punto de la humildad de decir, bueno, todo eso no es Dios. Sí, tal vez digo mucho acerca de Él, pero es lo que está todavía por encima de eso.
lo que Rudolf Otto llama el excedente de significación. Puedo llegar a la mayor y mejor de las definiciones. Bueno, Dios es lo que está todavía por encima de eso. Es lo total, lo absolutamente otro, lo absolutamente heterogéneo. Otro autor judío, el rabí Yitzhak Tzaka, justamente comentando a Maimónides, en el comentario que Maimónides hace del Pirkei Avot, Rabbi Tzaka, traduciéndolo y haciendo unas notas en el prólogo a su trabajo de traducción, incluye una inspiración propia fascinante, que a mí me encanta. La primera vez que la leí me fascinó y se me grabó en la memoria. Él dice: percibirte es percatarse de la imposibilidad de contemplarte plenamente. ¡Wow! Esa sensación que tenemos de arrobamiento cuando estamos delante de lo divino, lo percibimos, lo sentimos. Siento lo luminoso, ¿no? El numen, la manifestación de la presencia divina, percibo algo de Dios. De lo primero que me percato es de mi imposibilidad de contemplarlo plenamente. Siempre me queda allá en el horizonte. Lo siento, lo percibo, lo huelo y está más allá, y llego más allá y está más allá. Mientras más lo conozco, más lo siento que lo tengo que buscar. Porque está más allá, porque es lo absolutamente otro. La conclusión de todo esto es la humildad. Si de veras lo sientes en tu corazón, te parecerá una cosa tan enorme que antes caerás en silencio que decir palabra de ello. Y cualquier cosa que nos atrevamos a decir, se trata más de acercar a que cada uno lo busque y lo sienta, lo experimente. Sé que esta palabra tiene su complejidad también, ya lo comento, pero se trata más de que cada uno lo busque, lo siente y lo experimente, y no que se vea impedida de hacerlo. Si de verdad tengo un acercamiento a lo divino, lo traduzco, lo pongo en las palabras más sencillas posibles, de uso más cotidiano. Pero claro que toda palabra tiene su complejidad. Mire, yo hablé de si de verdad lo experimenté, debo acercar a cada uno a que lo busque, lo siente, lo experimente. Ya aquí teólogos, filósofos, de todo tipo de personas van a surgir a decir, buscar, sentir, experimentar. Está hablando de lo sensitivo. Y en lo sensitivo el hombre es subjetivo. Son puras emociones, son puras imaginaciones del hombre, es la fantasía humana y quiere sentir, eso es emocional. Porque cuando tomamos las palabras de uso cotidiano, natural, y las elevamos a abstracciones, lo único que hacemos es crear distancias. Pero piense por un momento en buscar, sentir, experimentar de la manera más natural posible. ¿Qué es sentir? Siento porque me toca o porque oigo, lo percibo, lo logro experimentar, vivenciar, me resulta real en el terreno de mi vivencia. Sí, si lo convierto en una abstracción, hablaré de lo sensible y lo subjetivo para descalificar. Pero animémonos a hacer el ejercicio del uso cotidiano de la expresión y permitirnos la realidad divina en la experiencia humana. Que me haga bien a mí, que lo sienta yo. Me encanta lo que dice Rudolf Otto, respecto de la experiencia sensible y de que lo luminoso nace no de experiencias sensibles, sino merced a ellas. ¡Wow! O sea, la presencia divina no nace de una experiencia sensible. Ay, sentí a Dios, ¿no? Sentí chamusquina, se me erizó la piel porque escuché algo, porque pensé, porque me elevé en el pensamiento. Lo luminoso, o sea, la manifestación de la presencia divina no nace por mi experiencia sensible, porque esto me puede engañar, pero sí merced a ellas. O sea, la presencia divina, gracias a mi experiencia sensible, cuando tengo mi experiencia sensible, ahí me percato de que lo experimenté a Dios, más allá de que me quiera engañar mis emociones, en mi percepción de que lo sentí a Dios, ahí empiezo a buscarlo, empiezo a hacerme consciente de esto. Y en mi conciencia de que estoy buscando a Dios y creo haberlo sentido, ahí es donde se me hace presente Dios. En la conciencia de que puedo acercarme a Él. Entonces, lo luminoso, el contacto con el lumen, el contacto con la presencia divina, no nace de la experiencia sensible, sino gracias a ellas. Justo bajo esa premisa, otro pensador muy grande, de mis favoritos, Buber, el pensador austriaco, recoge en su obra Confesiones extáticas, que es fascinante también, maravillosa. Él recoge
un conjunto de experiencias de distintos tipos de personas a lo largo de los siglos, de distintas obras de Medio Oriente, de Occidente, de personas de todo tipo de tradiciones, ¿no? Algunas musulmanas, judías, cristianas, católicas, etcétera. Cita algunas experiencias de éxtasis entre los persas y demás, bajo una premisa. Él dice, no recojo esto para certificar la veracidad de estas experiencias, pues puesto que son experiencias extáticas, son confesiones del éxtasis que personas han tenido, de experiencias místicas donde creyeron haber tenido un contacto con lo divino, una experiencia sensible de encuentro con Dios. Por ser una confesión de éxtasis totalmente subjetiva. Lo que yo pueda decir acerca de eso, para certificar o desacreditar, no le va a hacer ningún efecto, ni para lo uno ni para lo otro. ¿Por qué? Por aquello que dijo Gustavo Cerati, porque las experiencias son intransferibles. Yo tuve la experiencia, es cierta para mí. Puede venir el más grande teólogo a certificar que es real, eso no va a hacer la diferencia. Puede venir el más grande escéptico a desacreditar, para mí no va a hacer la diferencia, porque quien la vivió la asume así. Entonces, a eso es a lo que se dedica Buber, a poner en conjunto estas obras en confesiones extáticas, y parte de esta premisa. Él dice, no interesa certificar si fue verdadero o falso, no es el objetivo de la obra, sino ponerla justamente porque fue experiencia y porque a alguien le parece que ahí se encontró con lo divino. El propósito de él es mostrar cómo de distintas maneras, formas, tradiciones, contextos geográficos, políticos, contextos temporales de 3 siglos antes de Cristo o siglo XV después de Cristo, todo confluye en una misma cosa: el interés del hombre por la luz, el interés del hombre por lo otro y por involucrar lo otro en su realidad, por elevarse él hasta entrar en contacto con lo otro y unir el mundo en su experiencia, el mundo del más allá con el del más acá. Y dicho en palabras sencillas, por eso la obra me encanta tanto, Confesiones Extáticas. Es sencillamente un deleite. Así que eso, queridos, queridas, eso es lo que necesitamos realmente. Ese es el llamado de nuestra porción. Cuando haga subir las luces, el candelero iluminará. El candelero de 7 brazos, el completo de la luz. Cuando todos nos unamos, cuando dejemos de crear lenguajes para separar, cuando dejemos de encarcelarlo a Dios y lo liberemos para los demás, cuando dejemos de permitir que otros nos lo encarcelen allá en sus conceptos, dogmas, filosofías, experiencias o lo que sea, y peleemos por liberarlo de esas cárceles para traerlo hasta nuestra propia realidad, cuando lo haga yo y tú también y el otro y encendamos el completo de las luces, ahí aparecerá la luz divina. Ahí volverá Dios del eclipse en que el hombre lo ha querido enterrar, con dogmas, con especulaciones, con conceptos, con libre pensamiento y con lo que quiera. Es necesario liberarlo. El mundo necesita que lo liberemos a Dios. Y somos nosotros los que tenemos esa prerrogativa. La luz es la luz de Dios y es la que ilumina al mundo. Pero Dios le dijo a Moisés, bueno, dile a Aarón que cuando haga subir la luz para que el candelero ilumine, ha de ser así, porque nos ha entregado en nuestras manos hacer iluminar a este mundo con su luz, y somos nosotros los manifestadores de esa luz. Necesitamos dones para ir en procura de esa luz, pero somos nosotros el don de Dios para el mundo, para que esa luz se manifieste. En la fuerza de tu deseo se expresa tu aspiración. Ve por esa luz, ilumina con esa luz, libera a Dios, libera esa luz para el mundo, y tú serás esa manifestación de la luz divina para el mundo. Y al mismo tiempo te iluminarás de ella, porque a quien primero ilumina la luz es al candelabro mismo. Así funciona el mundo y para eso estamos llamados. Y es nuestra sagrada misión y nuestro sagrado llamado a hacer caso de eso hoy. Gracias te doy, Padre, por esta luz que nos das a través de este llamado, Señor. Sé que ya esto es el inicio. Sé que ya empezamos a romper las cadenas dentro de las cuales la gente te ha querido encarcelar. No se puede, claro que no se puede, pero entre nosotros nos engañamos creyendo que podemos encerrarte en nuestros conceptos, en nuestras doctrinas, en nuestros dogmas, en nuestras congregaciones, comunidades, sistemas de pensamiento, filosofías, ideologías y demás. Queremos liberar toda esa potencia para el mundo. Queremos que tú te actualices en el mundo,
que te hagas presente en la realidad, que dejes de ser una abstracción, un concepto, un dogma o lo que sea que eres para cada uno y empieces a ser real en nosotros, una vivencia en nosotros, una experiencia en nosotros, un modo de vida para nosotros. Queremos vivir la vida pegados a ti, realmente. No buscarte en oración o buscarte en desesperación, o simplemente vivir contigo. Vivir siempre conscientes de ti y vivir así cada cosa que hagamos. Yo te ruego que traigas esta verdad, la afiances en cada uno de nuestros corazones, de todos los que la oyeren, y que todos decidamos liberarte para el mundo, porque todo el mundo te necesitan a ti, el Dios vivo y real. Gracias te doy por todo esto, Señor. Amén. Y amén. Bendito sea Dios por su palabra, por su Torah, y por todo esto que nos da a través de su luz. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.